Las Confesiones de San Agustín, libro séptimo. Capítulo 1. ¿Cómo se imaginaba Agustín a Dios? Ya había muerto mi juventud mala y repugnante, y me iba adentrando en la madurez. Cuantos más años tenía, más atolondrada era mi vanidad. Me resultaba totalmente imposible pensar en sustancias distintas de aquellas que suelen contemplar estos ojos carnales. Es cierto que desde el momento en que tuve los primeros atisbos de sabiduría, ya no te concebía a ti, Dios mío, bajo la figura de un cuerpo humano. Siempre fui refractario a imaginarte así, y me sentía satisfecho de haber realizado este hallazgo en la fe de nuestra Madre Espiritual, tu Iglesia Católica. El caso es que no se me ocurría otra manera de pensarte. Trataba de imaginarte yo, un hombre, y qué hombre, como Dios sumo, único y verdadero. Desde lo más íntimo de mi ser te creía incorruptible, inviolable e inmutable, sin saber ni de dónde ni por qué. Veía con toda transparencia y estaba seguro de que todo lo que es susceptible de corrupción es peor que lo que no puede corromperse. Sin dudar lo más mínimo, le daba prioridad a lo inviolable sobre lo violable y consideraba superior lo inmutable a lo mudable. Mi corazón protestaba airadamente contra todas mis vanas fantasías o imaginaciones. De un manotazo trataba de espantar de mi camino mental la bandada de inmundicias que volaban en derredor mío. Pero apenas las espantaba, en un instante volvían de nuevo en montón sobre mis ojos y me los tapaban. En tal situación me veía constreñido, si no a imaginar que tenía forma de cuerpo humano aquel ser incorruptible, inviolable e inmutable que yo anteponía a todo lo corruptible, violable y mudable. Sí, a imaginarle como algo corpóreo, ora esparcido por el cosmos, ora difundido por los infinitos espacios extracósmicos. Cuanto yo despojaba de estas connotaciones espaciales, me parecía la nada absoluta. No era ni siquiera el vacío. Me ocurría algo así como cuando se desplaza un cuerpo de un lugar y éste queda vacío de todo cuerpo terrestre, acuoso, aéreo o celeste. Queda el lugar, pero vacío. Es como una nada provista de espacio. Así que yo, pesado de mente y sin acabar de aclararme, estimaba que todo lo que no se extendía por un espacio concreto, lo que no se difundía, condensaba, hinchaba o no era susceptible de admitir algo de lo dicho, era la nada absoluta. Mi mente vagaba por las mismas formas en que suelen vagar mis ojos. No acababa de ver que esta misma tensión interior con que iba formando tales imágenes era algo distinto de estas. Pero, de todos modos, es claro que no podría formarlas si no fuera algo grande. Así me ocurría contigo, vida de mi vida. Yo te imaginaba grande, extendido por los espacios infinitos. Te concebía como un ser que penetra por todas partes la mole entera del universo, como un ser que, fuera de esta mole cósmica, penetra por todas partes a través de la inmensidad sin término, de modo que la tierra, el cielo y todas las cosas están llenas de ti, tienen sus límites dentro de ti, sin que tú tengas límite alguno.
al igual que el cuerpo del aire, hablo del aire que nos rodea, no ofrece resistencia a la luz solar, de modo que pasa por él sin romperlo ni rasgarlo, pero empapándolo en su totalidad. Yo pensaba que no sólo la masa del cielo y del aire, sino también la masa de la tierra, era franqueable y penetrable en todas sus partes, grandes y pequeñas, para acoger tu presencia que, con secreto aliento, gobierna interior y exteriormente todas las cosas que creaste. Me ocupaba de este tipo de conjeturas por no sentirme capaz de tener una visión distinta de las cosas, pero estos cálculos eran falsos, ya que, siguiendo este criterio, a mayor parte de la tierra correspondería a mayor parte de ti, y a menor, menor. En consecuencia, todas las cosas estarían llenas de ti, hasta tal punto que el cuerpo de un elefante alojaría mayor parte de ti que el cuerpo de un pajarillo, en la medida en que el primero tiene mayor tamaño que el segundo y ocupa un espacio mayor. Lógicamente, dividiéndote en trocitos, harías presentes estas partes tuyas por las diversas partes del mundo, grandes en las mayores y más chicas en las pequeñas. Pero la cosa no es así. Claro es que por entonces no habías iluminado aún mis tinieblas. Capítulo 2. Nebridio y la concepción maniquea de Dios. Me hubiera bastado contra aquellos engañadores engañados y contra aquellos charlatanes mudos, ya que en ninguno de ellos hallaba eco tu palabra. Me hubiera bastado, repito, esgrimir aquel argumento que desde hacía tiempo, remontándonos a la época de Cartago, solía proponer Nebridio, y que causó gran sensación a todos los que le oímos. El razonamiento era este: ¿qué podía haber hecho contra ti aquel no sé qué engendro de las tinieblas que los maniqueos suelen contraponerte como algo procedente de una masa hostil o contraria, si tú te hubieras negado a pelear con él? Si respondían que este engendro de las tinieblas podría inferirte algún daño, es que eras violable y corruptible. Pero si afirmaban que no podía perjudicarte en lo más mínimo, no había razón alguna para pelear. No habría razones para luchar, de modo que una porción tuya, un miembro tuyo o un brote de tu misma sustancia se mezclara con las potestades enemigas y con las naturalezas no creadas por ti, quedando corrompida y deteriorada hasta el punto de trocar su felicidad por miseria y de necesitar ayuda para liberarse y purificarse. Y esta porción de que hablo era el alma en cuya ayuda acudió tu palabra, el libre a la esclava, el puro a la contaminada, el íntegro a la corrompida. Pero, al fin y al cabo, también esta palabra era corruptible al estar formada de la única e idéntica sustancia. En resumidas cuentas, si decían que tú, seas el que seas, es decir, tu sustancia, aquello por lo que eras incorruptible, entonces es que todas sus afirmaciones eran falsas y rechazables. Pero si decían que eras corruptible, este juicio era falso y resultaba inadmisible desde la primera palabra hasta la última. Por consiguiente, me bastaba este argumento contra aquellos que a toda costa tenía que eliminar de mi pecho angustiado. Al pensar y al decir tales cosas en tales términos, no tenían escapatoria ni posibilidad de salida, sino cometiendo
un horrible sacrilegio de corazón y de lengua. Capítulo 3. Vacilaciones sobre la causa del pecado. Pero aunque sostenía y creía firmemente que tú, Dios nuestro, Dios verdadero, eras incorruptible, inalterable y totalmente inmutable, no solo creador de nuestras almas, sino también de nuestros cuerpos, y no solo de nuestras almas y de nuestros cuerpos, sino también de todos los seres y de todas las cosas, yo no tenía suficientemente aclarada y averiguada la causa del mal. Sin embargo, fuera cual fuese la causa del mal, consideraba que había que buscarla sin verme obligado a creer mudable a un Dios inmutable, si no quería convertirme en aquello mismo que andaba buscando. Así pues, mi proceso de búsqueda de esta causa del mal daba como sentado y cierto que lo que ellos decían no era verdad. Huía de ellos con toda el alma, porque veía que en sus investigaciones sobre el origen del mal estaban llenos de malicia. Esta malicia les llevaba incluso a opinar que era preferible que tu naturaleza padeciera el mal a que la naturaleza de ellos lo cometiera. Trataba de comprender una cosa que había oído, que el libre albedrío de la voluntad es la causa de que nosotros obremos el mal, y que tu rectitud de juicio era la causa de que lo padeciéramos. Pero no era capaz de ver con claridad este punto. Al tratar de extraer mi visión mental de aquel pozo, me hundía otra vez, y cuantas veces lo intentaba, otras tantas me iba al fondo. Una cosa conseguía remontarme hasta tu luz, la conciencia de tener una voluntad y la conciencia de que estaba vivo. Según eso, cuando quería algo o cuando no lo quería, estaba segurísimo de que era yo el que quería o el que no quería. Ya desde entonces me daba cuenta de que en esto radicaba la causa del pecado, y en cuanto a lo que hacía contra mi voluntad, me consideraba más como sujeto paciente que como sujeto agente, pensando que en ello no había culpa, sino pena o castigo. Con esta pena o castigo no me condenabas injustamente, puesto que sigo pensando que eres justo y así lo confieso. Pero yo volvía a la carga preguntándome, ¿y a mí quién me ha hecho? ¿No ha sido mi Dios, que no solo es bueno, sino que es el bien mismo? ¿De dónde me viene el querer el mal y el no querer el bien? ¿Me ocurre esto para sufrir un castigo merecido? ¿Quién sembró en mí este semillero de amargura, si he sido hechura total de mi Dios, que es dulcísimo? Si el autor ha sido el diablo, ¿de dónde procede el diablo? Pero si el diablo, habiendo sido ángel bueno, se hizo diablo por su mala voluntad, ¿de dónde procedió aquella mala voluntad que le convirtió en diablo, si el ángel fue creado en su totalidad por un creador buenísimo? En esta tolvanera de pensamientos volvía a hundirme. Veía que me ahogaba, pero no me sentía arrastrado hasta aquel infierno del error donde nadie te confiesa, y donde piensa el hombre que es preferible que tú padezcas el mal que lo ejecute el hombre. Capítulo 4. Incorruptibilidad absoluta de Dios. Así pues, ponía sumo interés en descubrir todo lo que me restaba, siguiendo el sistema que me había permitido descubrir que lo incorruptible es mejor que lo corruptible. Comencé, pues, por confesar que tú, fueras lo que fueras, eras incorruptible. Nadie pudo ni podrá jamás pensar algo que sea mejor que tú, bien sumo y perfecto, y ya que, en términos absolutos de verdad y de certeza, lo incorruptible se antepone a lo corruptible, como yo lo anteponía ya,
se me abría la posibilidad de hallar con mi pensamiento algo que fuera mejor que mi Dios si tú no fueras incorruptible. Y allí donde yo veía que lo incorruptible goza de prioridad ante lo corruptible, allí debía buscarte, deduciendo de este hecho dónde está el mal, es decir, dónde tiene su origen la corrupción misma, que en modo alguno puede violar tu esencia. La corrupción no puede violar a nuestro Dios. No lo viola ni por voluntad, ni por necesidad, ni por accidente o imprevisto. No lo viola porque es Dios. Y lo que Dios quiere para sí es el bien. Es más, Dios es el bien mismo, mientras que la corrupción no es ningún bien. Tampoco pueden obligarte a querer algo contra tu voluntad, porque tu voluntad no es mayor que tu poder. Sería mayor si tú fueras mayor que tú mismo. La voluntad y el poder de Dios son el mismo Dios. ¿Y qué imprevisto puede sucederte a ti que conoces todas las cosas? No existe ningún ser, sino en cuanto tú lo conoces. Pero, ¿a qué vienen tantas palabras para demostrar que Dios no es una sustancia corruptible? Si Dios no sería Dios si fuera corruptible. Capítulo 5. La existencia del mal y la bondad de Dios. Andaba yo buscando el origen del mal, pero lo buscaba mal. Ni siquiera veía el mal que radicaba en mi método de buscarlo. Yo ponía delante de los ojos de mi espíritu la creación entera, todo cuanto podemos ver en ella: tierra, mar, aire, estrellas, árboles, animales mortales, y lo que no vemos, como el firmamento del cielo, todos los ángeles, todo el mundo de los espíritus. Incluso a estos últimos los consideraba como si fueran cuerpos distribuidos por distintos lugares a capricho de mi imaginación. Hice una gran masa con tu creación y la clasifiqué según las distintas clases de cuerpos, tanto de los cuerpos reales como de los cuerpos que me había inventado como sustitutos de los espíritus. Esta masa la hice grande, no todo lo grande que era en realidad, cosa que no podía saber, sino todo lo grande que quise, pero la hice limitada por todas sus partes. A ti, Señor, te puse por todos los lados, rodeándola y penetrándola, pero permaneciendo infinito en todas las direcciones, algo así como un mar que lo rodea todo, un solo mar infinito extendido por la inmensidad, que tuviera dentro de sí una gran esponja, grande pero finita, y que esa esponja estuviera empapada en su totalidad de ese mar tan inmenso. Así concebía yo tu creación, finita y llena de ti, infinito, y exclamaba: este es Dios, y esto es lo que creó Dios. Dios es bueno, inmensa e incomparablemente más elevado que las criaturas. En cuanto bueno, creó cosas buenas. Ved cómo las rodea y las llena. Entonces, ¿dónde está el mal y de dónde proviene hasta colarse acá? ¿Cuál es su raíz y cuál es su semilla? ¿Es que no existe? ¿Por qué, pues, tenemos miedo y tratamos de eludir lo que no existe? Si tememos el mal sin razones para temerlo, no cabe duda de que este temor es un mal que tortura y despedaza inútilmente nuestro corazón. Es un mal tanto más grave cuanto que nos lleva a temer aquello que no constituye objeto de temor. Lógicamente, una de dos: o es un mal lo que tememos, o es un mal nuestro propio temor. ¿De dónde pues procede el mal, si un Dios bueno hizo buenas todas las cosas? Cierto que Él, siendo el bien mayor y supremo,
hizo los bienes menores. Sin embargo, todo es bueno, tanto el Creador como las criaturas. ¿De dónde viene entonces el mal? Viene tal vez de la materia de donde las hizo, una materia mala, y al darle a esta forma y proporción, dejó en ella algo que no transformó en bien. ¿Y por qué pudo ocurrir una cosa así? Es que, siendo Dios todopoderoso, se vio impotente para transformarla y cambiarla en su totalidad, de modo que no quedaran residuos del mal. Por último, ¿por qué ha querido hacer de esta materia alguna cosa? ¿Por qué no optó por servirse de esta misma omnipotencia para aniquilarla del todo? ¿Es que la materia podía existir contra la voluntad del Creador? ¿O, si la materia era eterna, por qué ha permitido que exista en este estado durante tanto tiempo, durante infinitos espacios de tiempo hacia atrás, y después de tanto tiempo decidió hacer algo de ella? Es más, si tuvo el deseo repentino de actuar, ¿por qué, siendo todopoderoso, no actuó preferentemente en el sentido de aniquilar la materia, y así se quedaba él solo como bien total, verdadero, sumo e infinito? Y si no estaba bien que quien era bueno no produjese algún bien, ¿no debería haber destruido y aniquilado aquella materia que era mala, creando a continuación una materia buena de la cual sacara todas las cosas? Porque la realidad es esta, que Él no sería omnipotente si no fuera capaz de crear algo bueno sin servirse de aquella materia que Él no había creado. Tales eran los pensamientos que bullían dentro de mi pobre pecho, atenazado, además, por los problemas devoradores de la muerte y por no haber dado con la verdad. De todos modos, iba adquiriendo estabilidad en mí la fe de tu Iglesia católica en tu Cristo, Señor y Salvador nuestro. En muchos aspectos era una fe sin forma definida y fluctuante, fuera de las lindes de la ortodoxia, pero mi espíritu ya no la abandonaba. Al contrario, cada día se iba empapando más de ella. Capítulo 6. Adiós a la astrología. Anécdota de Fermín. Por otra parte, también había dado carpetazo a las predicciones falaces y a los impíos delirios de los astrólogos. Esta es otra razón para que tus actos de misericordia te alaben, Dios mío, desde las fibras más profundas de mi alma, tú y solo tú, pues, ¿quién sino tú nos sustrae de la muerte del error? ¿Quién sino la vida que no conoce la muerte y la sabiduría que ilumina las mentes menesterosas sin que ella tenga necesidad de luz alguna y que administra el mundo e incluso hasta las hojas que caen de los árboles? Tú me curaste de la obstinación que me llevó a enfrentarme a aquel viejo sagaz, Vindiciano, y también a Nebridio, un muchacho de alma maravillosa. Yo rechazaba las apasionadas afirmaciones del primero y las palabras un tanto vacilantes del segundo. Uno y otro repetían machaconamente que no existía tal arte de prever el futuro y que las predicciones humanas cuentan muchas veces con la colaboración del azar. A base de muchas conjeturas aciertan a enunciar algunas cosas del porvenir. No es que las sepan, sino que a fuerza de tanto hablar tienen algún que otro acierto por pura chiripa. Fuiste tú quien me deparó un amigo que, por lo demás, era un cliente bastante asiduo de los matemáticos o astrólogos, aunque no muy ducho en sus escritos, pero, como acabo de decir, era un cliente lleno de curiosidad. Estaba al corriente de un hecho que había oído contar a su padre, pero desconocía el alcance de esta anécdota y su capacidad destructiva de todo el prestigio del arte adivinatoria. Este hombre, llamado Fermín,
erudito en las artes liberales y hombre de lenguaje muy cultivado, vino a consultarme en calidad de amigo sobre ciertos asuntos personales en los que había dado alas a sus ilusiones mundanas. Me pidió que emitiera un dictamen de su situación con base a lo que la gente ha dado en llamar sus constelaciones u horóscopos. Yo, que en este asunto había comenzado a inclinarme por la opinión de Nebridio, no me negué de plano a hacer mi propio horóscopo, ni a expresarle todo cuanto viniera a mi mente vacilante. Pero eso sí, le puse en antecedentes de que personalmente estaba casi persuadido de que todo esto no eran más que tonterías y ridiculeces. Entonces es cuando me contó que su padre había sido un empedernido consultor de literatura astrológica y que además contaba con un amigo tan adicto a esta literatura como él. Ambos, a dos, avivaban el fuego que ardía en sus corazones mediante el estudio y la consulta mutua sobre estos temas tan insustanciales. Esta afición le llevó hasta el extremo de observar el momento del nacimiento de los animales brutos, observando los partos de los animales caseros. Hacían las anotaciones referentes a la posición del cielo para deducir las conclusiones a base de los datos experimentales de aquello que calificaban de arte o técnica. Me contaba asimismo Fermín que había oído de labios de su padre que, coincidiendo con el embarazo de la propia madre de Fermín, ocurrió también que por las mismas fechas la criada de un amigo de su padre iba avanzada en su estado de gravidez. Esa circunstancia no le pasó inadvertida al amo, que llevaba el más escrupuloso control de los partos de sus perras. Sucedió pues que tras un cómputo minucioso y detallado de días, horas y minutos por parte de ambos, llevando uno los de su esposa y el otro los de la criada, ambas dieron a luz a la vez. Viéronse pues obligados los hombres, hasta en los más mínimos detalles, a hacer el mismo horóscopo a los dos recién nacidos, uno al hijo y otro al esclavo. Cuando se notaron los primeros síntomas del parto, se comunicaron uno a otro lo que ocurría en sus respectivas casas, montaron un servicio de informadores e intercambiaban información para que, tan pronto como nacieran las criaturas, tuvieran puntual notificación uno y otro. Ese montaje de comunicación rápida lo habían realizado con suma facilidad. Se enteraban de todos los detalles como si ocurrieran en su propia casa. Los enviados por cada una de las partes, continuaba diciéndome, se encontraban colocados equidistantemente de sus respectivas casas, tanto que ni uno ni otro podía apreciar una posición distinta de las estrellas, ni la más mínima diferencia cronológica. No obstante, el resultado fue que Fermín, al nacer dentro de una familia de la nobleza local, comenzó a transitar por caminos de rosas, crecía en riquezas y escalaba honores, mientras que aquel esclavo, que no consiguió sacudir el yugo de su condición, continuaba sujeto al servicio de sus amos. Así lo contaba Fermín, que conocía a fondo el caso. Después de escuchar el relato de este hecho y darle crédito, dada la persona que me lo contaba, se desmoronó toda mi intransigencia y mi obstinada actitud, y lo primero que hice fue tratar de apartar a Fermín de aquella manía morbosa. Le hice ver cómo en el estudio de su horóscopo, si yo pretendía hacer una predicción que se ajustase a la verdad, tenía que entrar en consideración en este horóscopo el hecho de que sus padres eran gente distinguida, una familia noble dentro de la propia ciudad, su nacimiento ilustre, su educación esmerada y la instrucción que había recibido, que era la que correspondía a un hombre libre. También le dije que, si el siervo de Marras viniera a consultarme sobre sus propios datos astrológicos, que, como hemos visto, eran coincidentes, y me pidiera un pronóstico ajustado a la verdad,
Tendría que ponerle de relieve la bajeza de su familia, su condición servil y todas las demás circunstancias tan distantes y tan distintas del caso anterior. Esto nos llevaría a un hecho. Ante observaciones coincidentes tenía que llegar a pronósticos diferentes, si quería ser veraz, y si hacía pronósticos exactamente iguales, sería un mentiroso. De este supuesto saqué una conclusión indiscutible. Las predicciones verdaderas que se hacen tras la observación de las estrellas no son verdaderas o acertadas con base a una técnica, sino por azar. Y las predicciones falsas no se deben a una incompetencia personal o a fallos técnicos, sino a una mala jugada de la casualidad. Una vez que vi esta salida, me puse a reflexionar a solas sobre el tema para hacer frente a las objeciones de todos aquellos alucinados que andan a la caza de chollos de este tipo. Tenía verdaderas ganas de carearme con ellos, para ponerles en ridículo y refutar su error. Personalmente podría haber alegado que tanto Fermín, a mí, como a Fermín, su padre, nos habían contado una sarta de mentiras. No obstante, para profundizar en el tema, me puse a estudiar el caso de los mellizos. Generalmente salen del seno materno con tanta rapidez uno tras otro, que ese pequeño lapso de tiempo, por mucha importancia que quieran darle dentro del curso normal de las cosas, escapa en todo caso a la observación humana y resulta totalmente imposible registrarlo en los signos que el astrólogo tiene que estudiar antes de emitir un pronóstico verdadero. Y este pronóstico no será verdadero, porque partiendo del estudio de idénticos gráficos, debería decir lo mismo de Esaú y de Jacob, pero vemos que la realidad de estos dos personajes fue muy distinta en uno y en otro. Luego los pronósticos serían falsos, y si resultaban verdaderos, necesariamente tenían que ser distintos, aunque los signos objeto de examen fueran idénticos. Consiguientemente, el astrólogo puede hacer un pronóstico verdadero, pero no con base a su técnica, sino por puro azar. Eres tú, Señor, regulador justísimo del universo, el que actúas, sin que tengan conciencia de ello ni consultores ni consultados, con una inspiración misteriosa, y esto lo haces de modo que quien consulta oiga lo que le conviene, es decir, la respuesta ventajosa para él según los méritos ocultos de las almas, que preste oído al pronóstico que emite el abismo de justicia de tu juicio, que ningún hombre te pregunte, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué es? Que no haga semejantes preguntas, que no las haga, porque es hombre. Capítulo 7. Solo tú sabes lo que sufro. Así me vi libre de aquellas ataduras gracias a ti, ayudador mío. Seguía investigando el origen del mal, pero sin llegar a resultado alguno. Tú no permitías que el oleaje de mis reflexiones me arrancase de aquella fe por la que creía que tú existes, que tu esencia es inmutable y que tienes providencia de los hombres. Creía en tu justicia, creía que has puesto el camino de la salvación humana en Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, y en las santas Escrituras, avaladas por la autoridad de tu Iglesia Católica. Esta salvación de la humanidad está encaminada hacia aquella otra vida que tendrá lugar después de la muerte. Salvadas estas creencias y vigorizadas de manera incuestionable en mi espíritu, seguía preguntándome, ansioso, de dónde procedía el mal. ¿Por qué dolores de parto pasó mi corazón? ¿Qué gemidos, Dios mío? Allí estaban tus oídos, y yo sin enterarme. Y cuando en silencio te buscaba ansiosamente, grandes eran los gritos que a tu misericordia lanzaban los sentimientos silenciosos de mi corazón.
Solo tú sabías cuánto sufría yo. Ningún hombre lo sabía. Qué poquita cosa era lo que de mis sufrimientos reflejaba mi lengua a los oídos de los más íntimos. ¿Es que podían apreciar éstos todo el alboroto de mi espíritu, si no me bastaba ni el tiempo ni mi boca para expresarlo? Hasta dentro de tus oídos se colaba todo aquello, el gemido de mi corazón conmovido. Ante ti estaban todos mis deseos, pero la luz de mis ojos no estaba conmigo. Ella estaba dentro y yo fuera. No ocupaba emplazamiento alguno concreto. Yo me fijaba en las cosas que ocupan lugar, pero no hallaba en ellas sitio para descansar. La acogida que las cosas me brindaban no era como para decir, basta, estoy bien. Tampoco me permitían el retorno a aquel lugar donde me habría ido bastante bien. Yo era superior a ellas, pero inferior a ti. Tú eras mi gozo auténtico, si yo me subordinaba a ti, como tú subordinaste a mi persona las cosas que creaste por debajo de mí. Este era el equilibrio adecuado, el centro de mi salvación, permanecer conforme a tu imagen, y al servirte a ti, dominar el cuerpo. Pero al rebelarme orgullosamente contra ti, y al avanzar contra el Señor, teniendo como escudo mi dura cerviz, incluso estas cosas débiles se me subieron encima y me oprimieron, sin darme nunca un instante de alivio ni respiro. Cuando me ponía a contemplarlas, salían a mi encuentro de un lado y de otro atropelladamente y en montón. Y cuando pensaba en ellas, se me ponían delante las imágenes de los cuerpos y se oponían a mi retirada, como echándome en cara: ¿a dónde vas? ¿Ser indigno y sórdido? Todo ello era como una excrescencia que había salido de mi llaga, porque humillaste al soberbio como a un herido. Era mi hinchazón la que me apartaba de ti, esa hinchazón de mi cara que cerraba mis ojos. Capítulo 8. Tú fomentabas mi inquietud. Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y no estás eternamente enojado con nosotros. Tuviste lástima de esta tierra y ceniza, y tus ojos se complacieron en dar forma de nuevo a lo que en mí había de amorfo. Tú me espoleabas con estímulos internos para fomentar mi inquietud hasta que yo estuviera seguro de ti mediante una visión interior. Mi hinchazón iba cediendo con la ayuda misteriosa de tu medicina. La visión de mi mente, alterada y oscurecida, iba sanando progresivamente con el penetrante colirio de unos dolores saludables. Capítulo 9. Los neoplatónicos, luces y sombras. Al querer mostrarme tú cuánto resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes, y con qué alarde de misericordia has presentado ante los hombres la senda de la humildad, pues tu palabra se hizo carne y acampó entre los hombres, lo primero que hiciste, sirviéndote de un individuo hinchado de descomunal soberbia, fue proporcionarme algunos libros de los platónicos, traducidos del griego al latín. Leí en ellos, no literalmente, pero sí en esencia, apoyado con muchos y variados argumentos, que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba al principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por ella, y sin ella no se hizo nada. Todo lo que se ha hecho es vida en ella, y la vida era la luz de los hombres. Que la luz nace en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. También leí que el alma del hombre, aunque dé testimonio de la luz, no es la luz, sino que la palabra, Dios mismo, es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo,
y que en el mundo estaba, y que el mundo es hechura suya, y que el mundo no la reconoció. Esto pude leerlo allí. Pero lo que no pude leer en aquellos libros es que él vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron, y que a cuantos le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, creyendo en su nombre. También leí en esos libros que la palabra de Dios no nació de carne ni de sangre, ni de la voluntad del varón, ni de la voluntad carnal, sino de Dios. Pero no leí allí que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Asimismo, averigüé en aquellos escritos, en medio de expresiones variadas y múltiples, que el Hijo tiene la forma del Padre y que no consideró usurpación igualarse a Dios por tener la misma naturaleza que Él. Pero esos libros no aducen los pasajes siguientes. Se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó de entre los muertos y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que el Señor Jesús está en la gloria de Dios Padre. Puede leerse allí también que tu Hijo unigénito, coeterno contigo, permanece inmutable antes de todos los tiempos y por encima de todos los tiempos, que de su plenitud alcanzan todas las almas la felicidad, que por la participación de la sabiduría permanente, éstas se renuevan para ser sabias. Pero faltan los pasajes que dicen que murió en el tiempo por los impíos, y que no perdonaste a tu Hijo único, sino que le entregaste por todos nosotros. Nada de esto hay allí. El hecho es que tú escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y se las revelaste a la gente sencilla, para que los cansados y agobiados se acerquen a Él y les alivie, porque es manso y humilde de corazón, y dirige a los mansos en la justicia, y enseña a los pacíficos sus caminos, viendo nuestra humildad y nuestros trabajos, y perdonándonos todos nuestros pecados. Pero todos aquellos que, empingorotándose sobre el elevado coturno de teorías que se autodenominan sublimes, no prestaron oídos al que les dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aunque conocen a Dios, no le dan gloria como a Dios, ni le dan gracias, sino que se entontecen en sus pensamientos y se les oscurece su necio corazón. Al proclamarse sabios, se hacen necios. Por eso leía yo también en aquellos libros que habían trocado la gloria de tu incorrupción en ídolos y simulacros varios, a semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, es decir, en manjar de Egipto, en aquel manjar por el que Esaú perdió la primogenitura. Y todo ello ocurrió porque el pueblo primogénito, en vez de darte culto a ti, adoró la cabeza de un cuadrúpedo, retornando a Egipto y prosternando tu imagen, es decir, su alma, ante la imagen de un becerro que come hierba. Todo eso lo hallé en aquellos libros, pero no comí de ellos, porque tú, Señor, tuviste a bien extirpar de Jacob el oprobio de su degradación, para que el mayor se pusiese al servicio del menor. Llamaste a las naciones de tu heredad. Procedente de estas naciones gentiles, había llegado yo a ti. Puse mis ojos en el oro que quisiste que tu pueblo sacase de Egipto, porque este oro, donde quiera que se hallara, era tuyo. También dijiste a los atenienses, por conducto de tu apóstol, que en ti vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de ellos dijeron, y los libros de que vengo hablando procedían de allí.
Yo no fijé mi atención en los ídolos de los egipcios, a quienes ofrecían tu oro, los que trocaron la verdad de Dios en mentira, y rindieron culto, y sirvieron a la criatura anteponiéndola al Creador. Capítulo 10. Por la interioridad a la verdad. Ante la sugerencia de aquellos escritos que me intimaban el retorno a mí mismo, penetré en mi intimidad, siendo tú mi guía. Fui capaz de hacerlo, porque tú me prestaste asistencia. Entré y vi con el ojo de mi alma, tal cual es, sobre el ojo mismo de mi alma, sobre mi inteligencia, una luz inmutable, no esta luz vulgar y visible a toda carne, ni algo por el estilo. Era una luz de potencia superior, como sería la luz ordinaria si brillase mucho y con mayor claridad, y llenase todo el universo con su esplendor. Nada de esto era aquella luz, sino algo muy distinto, algo muy diferente de todas las luces de este mundo. Tampoco se hallaba sobre mi mente como el aceite nada sobre el agua, ni como está el cielo sobre la tierra. Estaba encima de mí, por ser creadora mía, y yo estaba debajo por ser hechura suya. Quien conoce la verdad, la conoce, y quien la conoce, conoce la eternidad. Oh eterna verdad, verdadera caridad y amada eternidad, tú eres mi Dios. Por ti suspiro día y noche. Cuando te conocí por vez primera, tú me acogiste, para que viese que había algo que ver y que yo no estaba aún capacitado para ver. Volviste a lanzar destellos y a lanzarlos contra la debilidad de mis ojos. Dirigiste tus rayos con fuerza sobre mí y sentí un escalofrío de amor y de terror. Me vi lejos de ti, en la región de la desemejanza, donde me pareció oír tu voz que venía desde el cielo. Yo soy manjar de adultos, crece y me comerás, pero no me transformarás en ti, como asimilas corporalmente la comida, sino que tú te transformarás en mí. Entonces caí en la cuenta de que tú has aleccionado al hombre sirviéndote de su maldad. Tú hiciste que mi alma se consumiera como una polilla. Y yo me pregunté, ¿es que la verdad carece de entidad al no estar extendida en el espacio, sea finito, sea infinito? Y tú me respondiste desde lejos, pero yo soy el que soy. Esas palabras las oí como se oye con el corazón. Ya no había motivos para dudar. Me sería mucho más fácil dudar de mi propia vida que de la existencia de aquella verdad que se hace visible a la inteligencia a través de las cosas creadas. Capítulo 11. Ser y no ser de las criaturas. Me puse a observar el resto de las cosas que están por debajo de ti, y vi que su existencia no era total y su no existencia tampoco lo era. Son porque su esencia dimana de ti, no son porque no son lo que eres tú. Solo tiene verdadera entidad lo que permanece inmutable. Pero mi bien es mantenerme unido a Dios, porque si no me mantengo en Él, tampoco podré mantenerme en mí. Él, por el contrario, al permanecer en sí, renueva todas las cosas. Tú eres mi Señor, porque no tienes necesidad de mis bienes. Capítulo 12. Todos los seres son buenos. Se me patentizó que son buenas las cosas que se corrompen. No podrían corromperse caso de que fueran sumamente buenas. Tampoco podrían corromperse si no fuesen buenas.
Si fueran sumamente buenas, serían incorruptibles. Si no fuesen buenas, no habría en ellas sujeto de corrupción. La corrupción deteriora, y no existe deterioro si no hay disminución del bien. Así pues, una de dos: o la corrupción no daña, cosa a todas luces imposible, o las cosas que se corrompen quedan privadas del bien, cosa totalmente cierta. Pero si se les priva de todo bien, dejan de ser en absoluto. Si existen y ya no pueden corromperse, es porque son mejores que antes, porque permanecen incorruptibles. ¿Puede darse algo más monstruoso que afirmar que las cosas, al perder toda su bondad, se han hecho mejores? Luego, si se les priva de todo bien, carecen totalmente de existencia. Luego, si existen, es porque son buenas. Por consiguiente, son buenas todas las cosas que son, y el mal, cuyos orígenes andaba investigando, no es una sustancia, porque si fuera sustancia, sería un bien. No cabría más que este dilema: tendría que ser o sustancia incorruptible, un gran bien, sin duda, o sustancia corruptible. Ahora bien, esta no podría corromperse si no fuera buena. De este modo pude ver de forma patente que tú hiciste todas las cosas buenas, y que no existe en absoluto sustancia alguna que no hayas hecho tú. Y precisamente por no haber hecho iguales todas las cosas buenas, por eso son buenas todas, cada una de ellas individualmente considerada, y todas ellas juntas son muy buenas, porque nuestro Dios hizo todas las cosas muy buenas. Capítulo 13. La armonía del universo. En definitiva, Señor, para ti no existe el mal. Bueno, no solo para ti, tampoco existe el mal para el conjunto de tus criaturas. Fuera de este conjunto no hay nada que pueda irrumpir y corromper el orden que tú has puesto en ellas. Y si hablamos de las partes de ese todo, vemos que algunas se conceptúan como malas por la falta de cohesión entre sí. Pero como resulta que estas cosas hallan su cohesión con otros elementos, hay que concluir que son buenas no solo para esos otros elementos, sino que son buenas también en sí mismas. Más aún, todas las que carecen de cohesión entre sí se corresponden con aquella parte inferior del universo que llamamos tierra, que cuenta con un cielo surcado de nubes y vientos muy apropiado para ella. Dios me libre de decir: más vale que no existiera nada de esto, porque aunque mi contemplación se limitara únicamente a estas cosas, no cabe duda que podía desear otras mejores, pero tendría que alabarte aunque solo fuera por estas, porque evidencian que eres digno de alabanza en la tierra, los cetáceos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el hielo, el viento huracanado que ejecuta tus mandatos, los montes y las colinas todas, los árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todos los ganados, los reptiles y las aves aladas, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños, todos alaban tu nombre. Pero como tu alabanza procede también de los cielos, que te alaben, Dios nuestro, desde las alturas, todos tus ángeles y todas tus huestes, el sol, la luna, todas las estrellas y la luz, que los cielos de los cielos y las aguas de sobre los cielos prorrumpan en alabanzas a tu nombre. Yo ya no apetecía realidades mejores, porque las abarcaba con el pensamiento a todas juntas. Estimaba que las cosas superiores eran mejores que las inferiores, pero, con un criterio más sano, estimaba que el conjunto de las criaturas era mejor que solas las superiores.
Capítulo 14. Locura de los maniqueos. No están en su sano juicio aquellos a quienes desagrada alguna de tus criaturas. Tampoco lo tenía yo cuando me disgustaban muchas de las criaturas que hiciste, precisamente porque mi alma no tenía el valor necesario para expresar su desagrado por Dios. No quería reconocer como tuyo lo que le causaba desagrado. Esto es lo que motivó su adhesión a la teoría de las dos sustancias, que le hizo perder la tranquilidad y decir tonterías. Como consecuencia de esta actitud, se había fabricado un Dios de uso personal, un Dios difuminado por los espacios infinitos de todos los lugares. Había llegado a pensar que este Dios eras tú y lo había entronizado en su corazón. Mi alma se había convertido otra vez en templo de un ídolo que era objeto de tu abominación. Pero cuando, sin yo saberlo, aplicaste fomentos a mi cabeza y cerraste mis ojos para que no viese la vanidad, me olvidé un poquito de mí mismo y se atenuó mi locura. Luego me desperté en tus brazos y te vi totalmente distinto. Esta visión ya no procedía de mi carne. Capítulo 15. Existencia y verdad. Dirigí mis ojos al resto de las cosas y vi que te son deudoras porque tienen la existencia, y en ti todas son finitas, pero no en sentido local, sino porque tú, en tu verdad, lo tienes todo como en la mano. Todas ellas son verdaderas en cuanto que tienen existencia. La falsedad no es otra cosa que atribuir entidad a aquello que no la tiene. Y vi que cada una de las cosas encaja no solo en el lugar que ocupa, sino que también cuadra en su tiempo. Asimismo pude ver que tú, único ser eterno, no comenzaste a obrar después de incalculables espacios de tiempo. Todos los espacios de tiempo, tanto los que pasaron como los que pasarán, no podrían alejarse ni acercarse si tú no fueses activo y estable. Capítulo 16. El pecado, perversión de la voluntad. Vi por experiencia que nada tiene de extraño que los paladares enfermos le hagan mohines al pan, que es sabroso al paladar sano, y que a los ojos enfermos les resulte odiosa la luz, que es agradable a los ojos sanos. Lo propio ocurre con tu justicia, les resulta molesta a los malos, y no digamos la víbora y el gusarapillo, que tú creaste buenos y en perfecta consonancia con las partes inferiores de tu creación, a las que se ajustan también los malvados mismos. Tanto más se ajustan a ellas cuanto más desemejantes son de ti, y tanto mayor cohesión tienen con las partes superiores cuanto más semejantes son contigo. Por otra parte, me puse a investigar en qué consistía la maldad, y vi que no era sustancia, sino la perversidad de la voluntad que se aparta de la sustancia suprema, es decir, de ti, Dios mío, y que se desvía hacia las realidades inferiores. La perversidad de la voluntad que vomita sus intimidades y mantiene una actitud hinchada y pomposa hacia afuera. Capítulo 17. Escalada hacia Dios. Estaba realmente sorprendido de que lo que ahora amaba eras tú, no un fantasma de la imaginación que hiciera tus veces, pero no gozaba de estabilidad en el disfrute de mi Dios. Me sentía atraído hacia ti por tu belleza, pero pronto me veía arrancado de ti por mi propio peso, y en medio de lamentos volvía a desplomarme sobre las realidades de la tierra. Este peso era mi creencia carnal.
pero conmigo estaba tu memoria. Ya no me quedaba la más mínima duda de que existía un ser al que arrimarme, pues el cuerpo corruptible agrava el alma, y la morada terrestre oprime el espíritu que piensa en multitud de cosas. Estaba además firmemente convencido de que lo invisible de ti, tu eterno poder y divinidad, se comprende desde lo creado. Al buscar yo una razón para comprobar la belleza de los cuerpos, tanto celestes como terrestres, y los recursos de que tenía que valerme para emitir juicios sobre las cosas mudables, y para decir, eso tiene que ser así, aquello no tiene por qué serlo. Al buscar los motivos de mis juicios, cuando los emitía, descubrí por encima de mi mente mudable la eternidad inmutable y verdadera de la verdad. De manera escalonada fui subiendo, primero desde los cuerpos hasta el alma, que siente a través del cuerpo. Del alma pasé a su potencia interna, a la que comunican los sentidos las cosas externas, y hasta donde tienen acceso los animales. Desde aquí pasé a la potencia racional, que tiene como competencia juzgar de las percepciones de los sentidos corporales. Esta potencia racional o actividad que yo tengo, al comprobar que era mudable, se remontó hasta el entendimiento. Arrancó al pensamiento de la costumbre ordinaria que tenía de pensar, sustrayéndose al montón de fantasmas contradictorios para descubrir qué tipo de luz las bañaba cuando, sin el más ligero asomo de duda, proclamaba la preferencia de lo inmutable sobre lo mudable, para descubrir también el origen del concepto mismo de inmutabilidad, concepto que debía poseer, porque de lo contrario no antepondría lo inmutable a lo mudable. Por fin, en un golpe de visión estremecedora, llegué al ser mismo. Entonces fue cuando finalmente descubrí tus cosas invisibles, que se hacían inteligibles por medio de las cosas creadas, pero no fui capaz de fijar en aquellas mis ojos, sino que, reavivada mi debilidad por su irradiación, torné a mi vida habitual, llevando por todo ajuar la compañía del recuerdo amoroso que se contentaba con aspirar el olor de aquellos manjares que no podía comer todavía. Capítulo 18. Cristo Camino. Andaba yo buscando el procedimiento para adquirir fuerzas que me capacitaran para gozarte, pero no lo hallaba sino abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Él nos llama y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él combina la comida con su carne, aquella comida que yo me sentía incapaz de tragar, porque tu palabra se hizo carne. Lo hace para que tu sabiduría, por la que creaste todas las cosas, se convierta en leche de nuestra infancia. Al no ser humilde, no me cabía en la cabeza que ese Jesús humilde fuera mi Dios. Tampoco comprendía de qué podría ser maestra su debilidad. Tu palabra, verdad eterna, al estar muy por encima de las partes más altas de la creación, aupa hasta ella a los que están por debajo. Por otra parte, en este sector más bajo se ha construido una humilde casa, con nuestro propio barro, buen sistema para hacer que desciendan de su encumbramiento personal todos aquellos que se le van a rendir, para atraerlos hacia sí, curando la hinchazón de su orgullo y tonificando su amor, no sea que por exceso de confianza en sí mismos se vayan más lejos. Que conozcan su debilidad, viendo ante sus pies a una divinidad debilitada por participar de nuestra túnica de pieles, que de puro cansados se dejen caer en ella y que ella al levantarse los aupe.
Capítulo 19. El Cristo incompleto de Agustín y Alipio. Pero yo pensaba de otra manera. La idea que yo tenía de mi Señor Jesucristo era la de un hombre extraordinariamente sabio, de un hombre inigualable. De manera especial, el hecho de haber nacido milagrosamente de una virgen para darnos ejemplo de desprecio a las cosas temporales, a fin de obtener la inmortalidad, me parecía que le había granjeado, merced a la solicitud que Dios tiene para con nosotros, una autoridad grandísima. Por otra parte, yo no tenía el más ligero asomo de los secretos que encierra aquella expresión: la palabra se hizo carne. Mis conocimientos se limitaban a saber, con base a lo que de él nos han dejado escrito, que comió, bebió, durmió, caminó, se alegró, se entristeció y predicó, que aquella carne no se unió a tu palabra sin un alma y una inteligencia humana. Esto lo sabe todo el que conoce la inmutabilidad de tu palabra, y yo la conocía de acuerdo con mis posibilidades. No albergaba la menor duda sobre ella. De hecho, mover los miembros corporales a voluntad o no moverlos, estar embargado por alguna emoción o carecer de emociones, expresar por medio de signos algunas máximas de sabiduría o estar en silencio, son manifestaciones de una mente mudable. Si todo esto que se ha escrito de él fuera falso, todo lo demás correría el riesgo de ser mentira. En aquellos textos no quedaría ni rastro de fe salvadora para el género humano, pero como lo escrito allí es verdad, yo reconocía en Cristo un hombre completo, un hombre cabal, no solo un cuerpo humano o un alma con cuerpo pero sin inteligencia. Yo estimaba que debía ser antepuesto a todos los demás, no por ser la verdad en persona, sino por una excelencia extraordinaria de la naturaleza humana y por una participación más perfecta en la sabiduría. Alipio, por el contrario, pensaba que los católicos creían que Dios se había revestido de nuestra carne de manera que, fuera de Dios y de la carne, en Cristo no había alma. Lógicamente estimaba que en Cristo no había mente humana, y como estaba firmemente convencido de que todo cuanto de Él nos han dejado escrito, sólo podía realizarlo una criatura dotada de vida y de razón, su acercamiento a esta fe cristiana era más bien lento. Pero tan pronto como se dio cuenta de que este era precisamente el error de los apolinaristas, compartió mi alegría y fue amoldándose conmigo a la fe católica. Personalmente confieso que, poco más adelante, vi en la interpretación del pasaje, la palabra se hizo carne, la diferencia existente entre la verdad católica y la falsedad de Fotino. La condena de los herejes pone de relieve el sentido de tu iglesia y los contenidos de la sana doctrina. Fue preciso que hubiera herejías para que se pusiera de relieve el contraste entre los probados y los débiles. Capítulo 20. Diferencia entre los neoplatónicos y la escritura. Pero entonces, después de la lectura de los filósofos platónicos que me insinuaron la búsqueda de la verdad incorpórea, pude vislumbrar que tus perfecciones invisibles se comprenden a través de las criaturas. A fuerza de verme rechazado, sentí lo que las tinieblas de mi alma no me dejaban contemplar. Estaba seguro de que existías y de que eres infinito, sin que por ello tengas que difundirte por el espacio, sea finito, sea infinito. Estaba seguro de tu existencia, de que eres un ser verdadero, de que eres siempre el mismo, sin ninguna alteración o movimiento que te haga ser otro o te haga ser de otra manera. Estaba seguro de que todo el resto de las cosas procede de ti, basándome en un testimonio único e irrefragable, en el hecho de su existencia. Estaba seguro, por supuesto, de todo ello, pero me hallaba demasiado débil para gozar de ti. Yo charlaba por los codos como si fuera un sabio,
pero la realidad iba a imponerse. Si no me ponía a reconocer tu camino en Cristo, Salvador nuestro, de ser instruido, iba a pasar a ser destruido. Había comenzado mi charladura de pretender ser sabio, congestionado por mi propio castigo, pero no lloraba, sino que mi ciencia me hacía más pomposo. ¿Dónde estaba aquella caridad que edifica sobre el cimiento de la humildad que es Cristo Jesús? ¿Cuándo iban a enseñármela aquellos libros? Entiendo que quisiste que estos libros cayeran en mis manos antes de bucear en tus escrituras, y esto por una razón, para que quedase bien grabada en mi memoria la impresión que de ellos saqué, y para que, después de quedar bien amansado con tus libros, y de que mis heridas quedaran curadas al contacto de tus dedos, apreciase la diferencia que existe entre presunción y confesión, entre los que no pierden de vista la meta, pero no ven por dónde se llega a ella, y el camino que lleva a la patria bienaventurada, no sólo como objeto de contemplación, sino como lugar de residencia. Si hubiera comenzado por instruirme en tus sagradas letras, saboreando tus dulzuras, una vez familiarizado con ellas, y a continuación hubieran caído en mis manos aquellos libros, tal vez me habrían erradicado de las bases sólidas de la piedad. Incluso, en caso de persistir en los sentimientos saludables que había asimilado, pensaría en la posibilidad de que también en esos libros se puede uno agenciar tales sentimientos, siempre que uno se limite al estudio de estos libros nada más. Capítulo 21. Agustín lee a Pablo con avidez. Así pues, con toda avidez, cogí las escrituras venerables de tu espíritu, con preferencia el apóstol Pablo, y fueron desvaneciéndose todos aquellos problemas en que a veces me parecía descubrir contradicciones e incoherencias entre sus palabras y el testimonio de la ley y de los profetas, y apareció ante mis ojos la verdadera y única identidad de tus palabras castas, y aprendí a alegrarme con temblor. Inicié la lectura y descubrí que todo cuanto de verdadero había leído allí también se decía aquí, pero con la garantía de tu gracia, para que el que ve no se gloríe como si no hubiera recibido no solo lo que ve, sino también la facultad de ver, porque de hecho, ¿qué tiene que no haya recibido? De este modo se le intima al hombre no solo a verte a ti, que eres siempre el mismo, sino que también se le intima a que sane y te posea, y aquel que se halla lejos de ti y no puede verte, que ande por este camino que le permitirá llegar, ver y poseer. Porque, aunque el hombre se deleite en la ley de Dios según el hombre interior, ¿qué hará de aquella otra ley que lucha en sus miembros contra la ley de su espíritu y le encadena a la ley del pecado que está en sus miembros? Tú eres justo, Señor, mientras que nosotros hemos pecado, hemos practicado la maldad, nos hemos comportado con impiedad. Tu mano se ha hecho pesada sobre nosotros. Con toda justicia nos vemos entregados al antiguo pecado, al general en jefe de la muerte, que sedujo nuestra voluntad para que se conformara a la suya, que no perseveró en tu verdad. ¿Qué hará el hombre en medio de su miseria? ¿Quién le liberará de este cuerpo mortal sino tu gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor, a quien tú engendraste coeterno contigo y creaste en el comienzo de tus caminos, y en quien el príncipe de este mundo nada halló digno de muerte, y sin embargo le hizo morir, quedando de este modo cancelada la sentencia que nos era contraria? Nada de esto contienen aquellos libros. Sus páginas no tienen ese semblante piadoso, ni lágrimas de confesión, ni tu sacrificio, ni un alma angustiada, ni un corazón contrito y humillado, ni la salvación de tu pueblo,
ni la ciudad esposa, ni las arras del espíritu, ni la copa de nuestro rescate. En aquellas páginas nadie canta. ¿Es que mi alma no va a someterse a Dios? De Él viene mi salvación. Él es mi Dios y mi salvación. Él es quien me acoge. No vacilaré jamás. Nadie escucha allí la voz invitadora. Venid a mí todos los que estáis cansados. Consideran poca cosa aprender de Él, porque es manso y humilde de corazón. Tú escondiste todas estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Una cosa es contemplar desde una cima frondosa la patria de la paz, sin hallar el camino que conduce a ella, tras vanas tentativas de ensayar atajos perdidos, expuestos a las acechanzas de los desertores guiados por su jefe, el león y el dragón. Y otra cosa muy distinta es mantenerse en el camino que conduce a ella, guarnecido bajo la supervisión del emperador del cielo, donde no hay asaltos de los desertores de las milicias celestes, que evitan este camino como un suplicio. Esos pensamientos se iban encarnando en mis entrañas de una manera sorprendente, mientras leía al último de tus apóstoles. La consideración de tus obras me había llenado de pasmo.